Ahí está, Rodolfo. Faltan unos minutos, ahora te entro y te dejo entrar y hablamos, porque vamos muy bien de tiempo, o sea, tenemos tiempo de sobra y el tema es el poder, digamos, iniciar ya con invitados, porque a mí quizá ya me veis siempre y bueno, hay que dejar paso a personas que también puedan aportar grandes informaciones, porque tenemos en la palestra tenemos muy buenos profesionales que nos van a acompañar o nos van digamos, quizá a difuminar estas dudas que a veces se nos plantean, ¿no? Que es, digamos, es un tema a tener en cuenta. Y luego siempre os digo una cosa, investigar, investigar e investigar. No os caséis con lo primero que encontréis. Y luego quiero hacer hincapié, que lo he dicho al principio, no todos estos collares, tarjetas y cosas que sirven para atenuar la radiación electromagnética, esto no sirve para nada. Esto recuerda a la bula papal que firmaban y pagaban para que les hicieran un salvoconducto para poder comer carne en Viernes Santo, en la tradición católica. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Aquí lo único que hay es desconexión, distancia y poner, digamos, un blindaje entre la emisión y la recepción. Y a partir de ahí, con eso vamos a sobrados y vamos a custodiarnos muy bien sobre estos temas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Bueno, cuando quieras, voy a tratar de... Gracias antes que nada por la invitación. Es un gusto grande. No, a vos, Rodolfo. Sois un referente. Bueno. Cuando quieras. Bueno, yo de alguna manera me autopresento, soy especialista en protección. Sí, por favor, sí, explica, porque igual yo me equivoco, aunque ya lo he puesto en el cartel, pero tenemos a toda prácticamente una institución en la radiación, ¿eh? O sea, en el otro lado del hemisferio, pero de referencia mundial. Y bueno, acaba de explicar dónde estás y qué haces para ilustrarnos. Bueno, muy bien. Bueno, mira, yo creo que estamos en este momento en una grave emergencia sanitaria, producido no solo por el uso de las radiaciones no ionizantes, sino por el uso descontrolado. O sea, el tema es que no se cumple ningún tipo de normativa internacional, como ocurre sí con las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes pueden tener algún efecto, pero están reguladas. Hay una autoridad regulatoria. Acá no hay autoridad regulatoria y entonces, ¿qué ocurre? Son las reglas del mercado y las cuestiones de salud no se pueden arreglar con las reglas del mercado. No puede ser de que simplemente se haga lo que le convenga más a las empresas para ganar más dinero. Exacto. Ese es el problema. Y bueno, esto no lo digo yo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y a eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien la Organización Mundial de la Salud está muy cuestionada en muchos aspectos y no tiene actualizada muchas veces su página, pero esto que dice no solamente es una afirmación de la Organización Mundial de la Salud, sino que además ese pedido está aprobado y hecho en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo y con la Asociación Internacional de Protección Radiológica, con el IRPA. Este pedido de la OMS hace 2 años, que bueno, nosotros lo hemos expandido, nosotros hemos sacado, nosotros quiere decir el grupo de
sociedades de radioprotección en Latinoamérica que se ocupan del control de las radiaciones no ionizantes. Grupo que se llama, o comisión que se llama CIPRASEM. Nosotros hemos difundido un comunicado número 6 que está a disposición de todo el mundo y que es realmente una herramienta muy importante porque ahí hay citas bibliográficas que no son citas de Facebook o de TikTok, son trabajos publicados en revistas internacionales indexadas y con revisión de pares. Estoy diciendo de que hay referencias y las referencias son 62. O sea, hay 62 trabajos que se pueden leer. Y lo que se dice en este comunicado es que hay que cumplir la normativa, ¿no es cierto? Que no es cuestión de... Lo mismo que se hace no es distinto a lo que se hace con las radiaciones ionizantes. O sea, uno usa los rayos X, uno usa la medicina nuclear, uno se saca una tomografía, pero hay alguien que se ocupa de que la dosis que recibe el paciente y la dosis que recibe la población o el medio ambiente estén por debajo de ciertos límites y estén justificadas. Acá no hay justificación, porque se habla de la comunicación inalámbrica. Claro, es muy importante la comunicación, pero ocurre de que esto se usa para publicidad y no se puede usar para publicidad algo que afecta a la salud. Yo no puedo usar una tomografía o los rayos X para hacer publicidad. Entonces acá, como no hay ninguna regla, como está pidiendo claramente la Organización Mundial de la Salud, entonces se hacen lo que quieren, ¿no es cierto? Y es importante que se cumpla la normativa. Por ejemplo, el celular dispone de un mecanismo de geolocalización, algo que está de alguna manera entendido porque es para que el sistema sepa dónde estoy yo, de forma de que cuando me mandan un mensaje lo manden con una antena que esté cerca mío. Pero ¿qué pasa? Hay un sistema de geolocalización a través de, del sistema, digamos, no hace falta esto, ni hace falta que esto ocurra cada 10 milisegundos. Hemos estado encerrados durante 3 meses por el tema del virus y resulta de que nuestro teléfono estaba actuando todo el tiempo. Entonces, esto tendría que ser un dispositivo que ocurriera cada vez que uno lo necesita o cada vez que uno cambia de lugar o que se mueve. Entonces, esto no está justificado. Tampoco está justificado que en un lugar haya 30, 40 o 50 señales, que haya una señal de la antena y que haya además señales de un conjunto de Wi-Fi que son los Wi-Fi de la gente que rodea nuestra casa o el lugar donde estamos. O sea, esto tampoco está justificado. Entonces, si hubiese un respeto a la normativa, esto no ocurriría. Habría una sola señal y esa señal tendría que ser tan baja como sea posible para poder comunicarnos. Yo personalmente en mi dormitorio, ¿no es cierto?, que está frente a una plaza, no tengo radiaciones importantes, yo tengo un 10 milésimos, o sea, 10.000 veces menos de lo que fijan los límites. Y yo a la mañana enciendo mi celular y en 4, 5, 10 segundos recibo todos los mails, recibo todos los WhatsApp,
recibo toda la información que me están mandando y luego lo apago, lo saco. O sea que no hace falta. Y esto está claro porque todos sabemos de que, por ejemplo, en Salzburgo, Austria, los valores son 10.000 veces inferiores a los que acepta el ICNIR. Todos sabemos de que en Polonia o en Rusia o en Suiza los valores son mucho menores. Entonces, esto es usar valores de referencia como se hace con las radiaciones ionizantes. Cuando tú te toman una tomografía de cabeza, no te dan cualquier dosis, te dan la dosis justo como para poder ver cualquier anomalía que haya en tu cabeza, en tu cerebro. ¿Te das cuenta? Si no, así que acá estamos dando una cantidad enorme de radiaciones, ¿no es cierto? Y con cantidad enorme de señales. Claro, como esto lo maneja el mercado va a decir, bueno, hay 4 compañías, todos tienen derecho a ganar plata. Esto es como si cuando tú te vas a dar una tomografía te dijeran, mira, hay 6 equipos distintos. Hay un equipo Philips, hay un equipo Siemens, hay un equipo... Entonces, tómate una con cada una de las compañías. Tú vas a decir, no, estamos todos locos. Y acá es lo que está ocurriendo. Además, hay algo que se conoce desde hace un año y medio, las experiencias hechas por un griego, digamos, que trabaja, Panagopoulos. Él mostró de que la radiación, los efectos de la radiación ionizante son potenciados por la radiación electromagnética. Y, o sea, se irradian unas células a las cuales se le provoca cambios, se le provoca efectos biológicos. Si esas células, además, son expuestas solamente a 15 minutos de exposición de un celular, lo cual es nada, 15 minutos es nada. Hay chicos que están 10 horas hablando. 15 minutos, eso duplica los efectos. Esto es gravísimo, porque los enfermos de cáncer, ¿no es cierto?, no pueden de alguna manera exponerse, porque esto se ha visto en personas y se ha visto en animales, de que cuando se conjugan los efectos de la ionizante más los efectos de la no ionizante, esto produce un aumento de los efectos, ¿no es cierto? Entonces, esto no podemos admitirlo. Discúlpame, Rodolfo, o sea, ¿qué me quieres decir? Que una persona que se toma una tomografía y está agarrado al teléfono móvil constantemente tiene más riesgos que una persona que no lo hace. Totalmente, es así, eso está demostrado. Eso es muy importante. Esto está demostrado, está en los trabajos de Panagopoulos, que es una de las citas de las referencias que está en el comunicado número 6. Es decir, esto nadie lo discute. O sea, lo que sería bueno, lo que yo propondría, es no hacer una reunión entre la gente de alguna manera que critica esto, sino hacer una reunión con las empresas, hacer una reunión con los que defienden esto y decirle que lo expliquen. Nosotros queremos de que antes de que algo que puede resultar riesgoso a la salud se pruebe en las personas, se tiene que probar en los animales. Y estas pruebas se han hecho, pero en forma tremenda. La Organización Mundial de la Salud, nosotros te cuento algo, hace 2 años mandamos al Ministerio de Salud de la Argentina un pedido de que se respete la normativa, etcétera, etcétera. El Ministerio de Salud consultó a la Organización Panamericana de la Salud
y de ahí le contestaron de que se estaba haciendo un trabajo pedido por la Organización Mundial de la Salud para realmente asegurar, garantizar de que hay efectos. Ese trabajo se terminó. Ese es un trabajo hecho, es una revisión, o sea, ha tomado un montón de trabajo. Hay 52 trabajos hechos con ratas. 52 trabajos. En todos esos trabajos, pedidos por la OMS, pagados por la OMS, se ve que hay 16 tipos de cánceres distintos. ¿Tú te das cuenta de lo que significa esto? 16 tipos de cánceres distintos. Y sin embargo, hay gente que habla y que de alguna manera difunde información por los diarios donde dicen que no hay efectos. Estos son trabajos pedidos por la OMS, donde en muchos casos incluso no es una exposición de toda la vida, es una exposición de algunas horas o de algunos minutos por día. Y esto se observa, como se observó también en el trabajo madre, que es el NTP, National Toxicological Program, que es el famoso estudio que se hizo con miles de ratas en Estados Unidos. Ahí se vio de que en las ratitas aparecían gliomas, o sea, tumores cerebrales. Además, hay estudios hechos por especialistas de la OMS, como es Christopher, bueno, se me va el nombre, y Hardel, Portier, perdón, Christopher Portier y Hardel, que han estudiado no solamente el tema de los animales, han estudiado todo el problema, han visto cuáles son los resultados de las experiencias in vitro, los resultados de laboratorio, y han visto las estadísticas epidemiológicas. Y ellos han determinado sin ninguna duda, aplicando los que son llamados los criterios de Bradford-Hill, y lo han presentado en la reunión de Bradford-Hill en Londres, de que la causa de los tumores cerebrales es sin duda alguna la radiación electromagnética, la radiofrecuencia. Y esto ha determinado que en muchos países donde hay estadísticas, Francia, Suecia, Australia, Brasil, que han crecido las muertes por tumores cerebrales por factor 5 desde que se empezaron a iniciar. Esto es un dato fácil de determinar. O sea, el tema es que aquel que quiera exponer a la gente a radiaciones tiene que demostrar experimentalmente que eso no causa daño. Pero justamente lo que está pasando es totalmente al revés. El ICNIRP, que no dice las cosas como corresponden, dice de que no hay problema con el 5G porque no atraviesa la piel. Y hay experiencias hechas por Kesari, publicadas, donde se ve que las ratas expuestas a las radiaciones de la frecuencia del 5G, por ejemplo 25 GHz, tienen destrucción, ¿no es cierto?, de las células del hipocampo en el cerebro, que es algo que está adentro de la rata. O sea, el decir de que no pasa la piel es un absurdo. Por empezar, hay efectos en la sangre periférica y además hay orificios como los oídos, la nariz, la boca, donde penetra. Si bien tiene poco alcance, los efectos se ven y se miden. Entonces, es importante que tengamos conciencia de esto y por eso en este momento creo que lo importante es que trabajemos todos en conjunto, que armemos un grupo. Ya hay un grupo armado que es la Comisión Internacional de Efectos Biológicos,
en las cuales hay incluido alguien que va a hablar hoy, que es Claudio Fernández, digamos, de Brasil. Y bueno, ellos de alguna manera han determinado todos los efectos de la radiación. Hay publicaciones diciendo de que las proclamas del ICNIR no son considerables, no son aceptables. El ICNIR dice que no hay efectos, que hay efectos solamente térmicos, porque ha hecho una experiencia, no sé, con 2 ratas y 2 monos hace 40 años, ¿viste? O sea, eso no tiene sentido. Entonces, hay que tomar información concreta actual. Y el trabajo hecho por Medicen, pagado por la OMS, muestra que sí hay cáncer y que además hay cocarcinogénesis, o sea, el que ya tiene, esto se aumenta. Por eso alguien que ya tiene un cáncer no puede estar expuesto a las radiaciones no ionizantes. Aparte de que esto del cáncer es solamente uno de los efectos. La punta del iceberg. Ojalá que fuera el único, pero lamentablemente no lo es. Está la diabetes que está probado el mecanismo y está probado casos concretos en chicos con antenas cercanas a los colegios, ¿no es cierto? O sea que hay un montón de otros efectos importantes, hay un montón de efectos a corto plazo, o sea, inmediatos, como es la aglutinación de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se acumulan, se coagulan y no pasan por los capilares al estar así, lo cual puede provocar una ACV. Esto se ha visto en caballos que estaban sometidos a radiación electromagnética. O sea que, y estamos viendo que cada vez está aumentando con mayor fuerza, digamos, las muertes súbitas en deportistas, o sea, en gente sana. Sí. Hay una cantidad muy grande de efectos, ¿no es cierto? Además está la caída de los antioxidantes como la melatonina, que esto es medible, uno puede medirlo, esto en orina, o puede medirlo en sangre. Está la producción de radicales libres, está la pérdida de las defensas, que hace que en el caso de una pandemia, como ocurrió con el COVID, aquellos que estaban expuestos al 5G tuvieron más muertes en Estados Unidos que aquellos que no estaban expuestos. O sea que lo que tenemos que hacer es, toda la gente tiene que de alguna manera informarse de esto. Tiene que estar informada la gente, tiene que estar informados los médicos, y esto es importante, digamos, una manera para que la gente se pueda defender, ¿no es cierto? Y para que la gente le pida a los gobiernos de que se respete la normativa internacional. Esto creo que es importantísimo. Respetar los 3 principios de radioprotección, como se hace con las radiaciones ionizantes. O sea, que las cosas estén justificadas, que se optimicen las dosis para que sean tan bajas como sea posible, y además que se establezcan límites para mujeres embarazadas, para chicos, límites para gente hipersensible a la radiación, que los hay cada vez más, y la gente de alguna manera está desprotegida, ¿cierto? Es decir, hay que tener en cuenta que la radiación ionizante, que nos hacen creer que es la más peligrosa, la radiación ionizante, los rayos X, el material radiactivo, produce efectos a dosis que están 1000 veces por encima de los límites establecidos. Si yo las dosis que recibo están por debajo de los límites, yo trabajo en una central nuclear o trabajo en la producción de radioisótopos, yo no voy a tener jamás un efecto, porque eso no está probado.
y no ocurre con ratas. Si yo expongo ratas a radiación ionizante por debajo de los límites, jamás en 100 años de experimentación ha habido un solo caso de cáncer o de cualquier otro efecto. O sea, los efectos se han visto en Nagasaki, Hiroshima, ¿no es cierto?, con dosis que son 1000 veces superiores. En cambio, con las radiaciones no ionizantes, las cosas ocurren a valores 100 veces por debajo de los límites, ¿no es cierto? Los efectos cocancerígenos, que se han visto las experiencias de Tillman, ¿no es cierto?, y las de Lerch, se ha visto que con 100 veces menos se aumenta el número de tumores, la agresividad de los tumores y el tamaño de los tumores. Esto está demostrado nuevamente en forma experimental. O sea que la potencialidad de las radiaciones no ionizantes es 10.000 veces mayor que el de las ionizantes. Pero tenemos una autoridad regulatoria para las ionizantes y no tenemos ninguna autoridad para las no ionizantes. Lo primero que estamos pidiendo es que se cumpla lo que recomienda la OMS, tener una autoridad integrada. La OMS dice un grupo multisectorial, o sea, integrada por médicos, por epidemiólogos, por gente que conoce los efectos de la radiación y además por físicos también. Esto es importantísimo. Hasta que esto no ocurra, no podemos cambiar la situación. No puede ser de que se exponga a la gente sin cumplir absolutamente ninguna normativa. Así que esto creo que es algo que podría salir de esta reunión. Tenemos que ponernos todos de acuerdo y trabajar, cada uno en su país, para que lo que pedimos en todos los países sea lo mismo, respetar las normas. El problema nuestro actualmente es el uso descontrolado de las radiaciones. Y lo que tenemos que hacer es que haya un uso controlado, con normativas, ¿no es cierto? Así que esto es lo que de alguna manera podemos proponer, digamos, ¿no? Sí, y lo que pasa es que, a ver, es que esto ya lo llevamos sabiendo hace muchísimos años, ¿de acuerdo? Es que van a pasar los años, siguen pasando los años y lo que están esperando es que cambie la tecnología para volver a hacer otra vez estudios, empezar desde cero. Esto es lo que están buscando ya hace tiempo. Y a partir de aquí, porque claro, cuando está entrando el 5G y lo que va a venir, que será el 6G, estamos viendo de que están utilizando esta carrera hacia lo de esto para poder desechar todos los estudios porque ya no servirían para probar las nuevas tecnologías. Por eso dicen que en el 5G no hay ningún efecto. Pero ¿cómo pueden ser tan cerrados si los efectos los vamos conociendo? Y ahora te quiero compartir una cosa, a ver qué opinas. Esto de Henry Lai, ¿vale? Henry Lai Singh, del año 95. ¿De acuerdo? Espérate que te lo voy a compartir, si me permites. Exacto. Para que podamos ver aquí, a ver, encuadrar. A ver, es que no puedo ver ahora. No sé cómo se hace esto para... A ver. Así, espérate, aquí. Compartir. A ver. Aquí. No sé si lo ves. Exposición aguda a las microondas de baja intensidad aumenta la rotura de cadena simple del ADN en células cerebrales de ratas. Este estudio es del año 95. Exactamente. Todavía no existía el wifi. Y ya hicieron pruebas porque sabían lo que se iba a avecinar. Y mira lo que pone al final. Pone, se observaron aumentos en roturas de cadena sencilla del ADN en las células cerebrales tanto inmediatamente después de la exposición como las 4 horas posteriores. O sea que esto ocurrió hace 30 años. Sí, 30 años y venimos, lo que te estoy diciendo, es impresionante.
y seguimos igual, ¿no es cierto? Seguimos... No, seguimos, que siguen negando y nos tratan como si fuéramos conspiranoicos. Claro, además, cuando se reúne el IARC, lo primero que dice es, antes de tomar una decisión, tiene que haber estudios de laboratorio, y los hay. Claro que los hay. Y además el IARC dice, no podemos tomar decisión si no hay un estudio sobre animales. Y los estudios sobre animales se han hecho. Claro. O sea, yo me pregunto, acá hay cosas que son, discúlpame la palabra, que son idiotas. Sí. Porque hacen, en Estados Unidos, hacen el NTP, ¿no es cierto? Se observa que las ratas tienen cáncer. ¿Y qué pasa? Bueno, no pasa nada. Yo digo, ¿para qué hicieron el estudio? ¿Para qué gastaron el dinero de los contribuyentes? Hacen un estudio que salió $50 millones. Salió Sí. Y yo creo que puedo más. Bueno, y el estudio dio que sí, señores, esto es cancerígeno, y no han hecho nada. Luego la OMS pide este estudio más reciente, porque lo de Mevisen salió el año pasado, el estudio más reciente, o sea, 30 años después, sale el estudio Mevisen, donde muestra que en 52 estudios, se muestra que en todos los casos la radiación produce cáncer. ¿Y qué hace la OMS? Bueno, nada. ¿Se reúne el IARC? No se reúne el IARC. El IARC se reunió en el 2024. El IARC es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. ¿Cómo puede ser de que la OMS pida un estudio de esta naturaleza, que el estudio dé positivo y no pase nada? No pase nada. Lo único que ocurrió de alguna manera es que la OMS insta a los gobiernos, ¿no es cierto?, a que se establezca un sistema de control. Pero los gobiernos no hacen caso, no toman medidas al respecto. Entonces, esto es idiota, digamos, ¿no es cierto? No se entiende. Bueno, se entiende también porque yo creo que está en manos de los lobbies y retrasan al máximo, porque lo sabemos todos que tienen vínculos con la industria, puertas giratorias, etcétera, y mientras eso no cambie, que ya ellos se encargarán de que eso no cambie, porque si están ahí colocados es para que siempre vayan a favor digamos, de la industria, y esto ha pasado siempre y pasará. Y mientras esto no cambie, pues continuaremos con esta política del gato y al ratón. Exactamente. La política no va a cambiar, salvo que la gente de alguna manera entienda el problema, que las sociedades médicas entiendan el problema y exijan a los gobiernos que se cumpla la normativa internacional. Esto no puede ser un tema desregulado, ¿no es cierto? Como si fuera la venta de caramelos, ¿no es cierto? Esto no puede ser regulado por el mercado, porque acá afecta a la salud. Acá los organismos de salud tienen que actuar. Y si no, nosotros hemos modestamente publicado este comunicado donde hay 62 evidencias científicas. Bueno, esperamos que nos muestren evidencias en el caso contrario, ¿no es cierto? O sea, que demuestren de que realmente esto no afecta, que nos muestren un solo caso de estudios sobre ratas expuestas en las cuales no hay efectos. O sea, no somos nosotros lo que tenemos que demostrar los daños. Son las empresas que ganan dinero las que tienen que demostrar de que no hay efectos, pero no lo hacen. Y mientras tanto, como tú bien dices, todo sigue adelante sin que pase nada, ¿no es cierto? Sin que haya absolutamente nada. Y entonces yo digo, bueno, es decir,
porque hablamos de cáncer, pero bueno, dijimos, tenemos que hablar de diabetes, tenemos que hablar del estudio sobre hipertensión arterial, que se hace en Europa con 200.000 personas. ¿Tú Sí, entiendes lo que son 200.000 personas durante años? Y donde se ha demostrado que solamente, yo no recuerdo exacto, pero creo que era 6 minutos sí, uso del celular por día, sí, 6 minutos del celular por día, ya aumentaba en un 12% la tensión arterial. Esto es una locura. sí, Digamos, sí, 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 sí. esto es acá no se habla de un problema ya de salud, es un problema de exterminio de los seres vivos, porque vamos a lograr eso, porque además también está aumentando, debido a la exposición a las radiaciones no ionizantes, está aumentando la resistencia a los antibióticos. Esto está publicado, ¿no es cierto?, fuertemente, y bueno, ocurre que cuanto mayor es la exposición, mayor resisten las bacterias, los microbios a los antibióticos. Bueno, entonces, ¿qué más hay que esperar? ¿Qué más hay que esperar? Cuando se observa que esto además pasa en los seres, en los animales y pasa en las plantas. Vemos qué pasa con la población de abejas, que va disminuyendo fuertemente. Creo que ya en este momento tenemos la mitad de la población de abejas que había hace años, y otros problemas que aparecen todos los días, ¿no es cierto? Hay un trabajo de Hardel aparecido hace una semana sobre problemas de dificultades cognitivas, o sea, problemas en los chicos, que empezaron a aumentar curiosamente en el 2008. En el 2008, cuando salen los teléfonos inteligentes, los smartphones, ahí arranca esto y creció por factor 50. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Pero se sabe de alguna manera que hay efectos claros, ¿no es cierto?, de las radiaciones electromagnéticas. Se sabe que hay efectos sobre nuestro sistema de defensa, porque la inhibición de la calcineurina es un hecho muy probado, ¿no es cierto? Y además está probado la muerte de células cerebrales, ¿no es cierto?, debido a la exposición de algunos minutos nada más a las radiaciones no ionizantes. O sea que no tenemos respuesta, simplemente se siguen haciendo lo que quieren, y esto no puede ser. Tenemos que de alguna manera tratar en todos los países de que se cumplan las normas que están de alguna manera propuestas por los organismos internacionales. Incluso el ICNIRP, el propio ICNIRP, se reúne hace 2 o 3 años con los organismos internacionales. Llámese el ICRP, que es el que regula las ionizantes, el IRPA, que es el Organismo Internacional de Protección Biológica, la OMS, participa Van Deventer como representante, participa el UNSCEAR, que es un organismo de Naciones Unidas, participa la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, y ahí salen los principios del ICNIRP, que no son de alguna manera propuestos por el propio ICNIRP, sino por los organismos internacionales. Dice, hay que cumplir con esto, y el ICNIRP no cumple. No. Esto es intolerable. ¿Para qué se reunieron? ¿Para qué hicieron los principios del ICNIRP con estos organismos y después no lo cumplen? Y no está tomando medidas tampoco la Asociación Internacional de Protección Radiológica, que creó al ICNIRP
justamente para la protección de la gente. Creó al ICNIRP para el cumplimiento de los criterios de radioprotección y no se están cumpliendo. Además, el ICNIRP, por su reglamento, debiera cada norma que saca hacerla circular entre las sociedades de protección radiológica y enviarlas además al propio IRPA, el Consejo Ejecutivo, y no lo hace. O sea que el ICNIRP saca la normativa sin que haya una revisión de pares, sin que haya de alguna manera una búsqueda de consenso. O sea, todo esto ocurre, todo esto lo vemos, digamos, en la realidad. Y esto es lo que determina la situación en la cual estamos viviendo, que tenemos que cambiar. O sea, que tenemos que de alguna manera ponernos de acuerdo para que esto no permitir exigir a los gobiernos que cumplan con las normas internacionales. Esto creo que es nuestro principal objetivo en este momento. Sí, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo una recopilación de estudios, porque voy a sacar un libro sobre este tema del wifi y las soluciones, y me estoy actualizando a 2025, los últimos que han llegado, y lo que estoy viendo es que la afectación cognitiva y lo que es el tema del aumento, la relación con el Alzheimer es más que evidente, y solo estoy hablando de lo que es el wifi solo, ¿eh? O sea, no estoy hablando de ni antenas ni nada, pero quiero que veas esto para que, a ver dónde lo está. Esto es. A ver, un segundín. De todas maneras, hay organismos importantes en el área que recomiendan que para las radiaciones no ionizantes se usen los elementos, las herramientas que producen menor dosis en la gente. Entonces, siempre el Wi-Fi, que podría cambiarse por el LiFi, ¿no es cierto? Como ocurre ya en Alemania, Suecia, en colegios que están instalando el LiFi, o sea, donde se trabaja con la luz, ¿no es cierto? Y no con las radiaciones, esto tendría que ser reemplazado. Y además, las grandes antenas, las antenas base, producen en los habitantes, en los vecinos de las mismas, dosis enormes. Cuando habiendo Wi-Fi y habiendo una antena base, siempre es de menor impacto el Wi-Fi porque es de corto alcance. Y además yo en mi casa lo puedo apagar o no lo uso. Sí, lo que pasa, Rodolfo, es que el Wi-Fi, el problema que tiene es que no es el router en sí, es cualquier dispositivo que tú enganchas a ese router, se convierte en router. Y normalmente lo tenemos pegado porque, por desgracia, el Wi-Fi se utiliza, o el Wi-Fi se utiliza, prácticamente el 80 o el 90% de las viviendas se utilizan solo para el teléfono móvil, porque para no gastar datos dentro de casa, uno deja lo que es la red de calle y entran de esto. Y ese es el problema de esto, por eso me vengo a referir. Y aquí abajo, no sé si se ve bien. Veo. Aquí sí, abajo pone: exposición prolongada al wifi induce al estrés oxidativo severo y disfunción mitocondrial en el hipocampo de las ratas asociado a un deterioro cognitivo. 2025. Después vamos aquí arriba. Exposición crónica al wifi induce cambios neuroconductuales significativos y el aumento del estrés oxidativo en peces cebra adultos.
La exposición crónica al wifi induce a la neurodegeneración significativa en el hipocampo de las ratas adultas, asociada a déficits severos de memoria espacial. Y estamos hablando de 2,45 y de 5 gigahercios. O sea, estamos hablando de una cosa actualizada, no estamos hablando del año 95 como podía ser antes, ¿de acuerdo? O sea, que me quiero referir que se está complicando tanto. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas fuentes, ¿de acuerdo? Hay muchas fuentes, pequeñas antenas que están muy pegadas a nuestro cuerpo. Ahora todos los electrodomésticos que van incorporando dentro de las casas, como he hecho en la presentación anterior, vienen ya con una antena Wi-Fi o Bluetooth, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí esto se mueve en, ¿cómo se llama?, en coalición con el router de la casa. Y quiero meter contexto a lo que tú me comentabas de, por ejemplo, el tema de la localización, porque el Wi-Fi sirve para localizarte en el espacio de la casa o en el contexto de la casa. Ya no necesitas una antena de telefonía, sino el router en sí te está dando la geolocalización. Y muchos wifi abren la pastilla de la actualización y, bueno, a partir de ahí estamos entrando con este tema. O sea que las cosas se nos complica bastante. Exacto, pero además están las antenas base. Sí, no, claro, evidentemente. Evidentemente. Si tú te comunicas por wifi y tienes prácticamente en cualquier lugar de la ciudad 40 o 50 señales de wifi, ¿por qué además tener las antenas base? Sí, digamos, claro. Esto es una locura, digamos, ¿no es cierto? Tendría que haber una o dos o tres señales a lo más. Y de esas señales la de menor potencia, digamos, ¿no es cierto? Para que sea menor, digamos, la dosis y sean menores los efectos. Lo que están haciendo ahora, que esto será para el próximo salto en la, ¿cómo se llama?, tecnológico del 6G, vamos a llamarle, pero a mí el 6G simplemente es un camino. El salto tecnológico se va a hacer con el Wi-Fi de 5,1 o de 6 gigahercios que está a punto de llegar, que prácticamente lo que me estoy encontrando en las casas, que tú desconectas el Wi-Fi de un dispositivo y miras y todavía sigue emitiendo. O sea, lleva una red oculta, un blackout que le llaman, que lleva como si fuera una red oculta que sirve para hacer una red fantasma con todos los dispositivos de todo el barrio. Por eso salen tantas redes que aunque a lo mejor no están conectadas, y resulta que esto sirve para que la red no se caiga y todo el mundo tenga cobertura. Porque sabes tú que el Wi-Fi es una de las peores redes de telecomunicación que existe por objetos como paredes, etcétera, etcétera. Con esto y todos los electrodomésticos que van a llegar, tú te cruzarás con una persona por la calle que tenga Wi-Fi y ya mismo te está dando cobertura él mismo con la misma red sin que él lo sepa. Acá en Buenos Aires de alguna manera se vende justamente la posibilidad de que tú te conectes desde la calle con el Wi-Fi que acá da una de las empresas. Pero además esto ocurre a las 3 de la mañana. Madre mía. A las 2 o 3 de la mañana, cuando todos están durmiendo, todo sigue funcionando sin parar. ¿No es cierto? Esto no se para nunca, lo cual es una locura. Si al menos tuviéramos, ¿no es cierto?, la posibilidad de descansar, de que nuestro organismo, nuestro cerebro descanse de la irradiación, eso permite de alguna manera recomponer los daños producidos. Exacto. Hay estudios sobre autismo donde se ha relacionado la frecuencia de autismo con la dosis que había en el dormitorio de la madre. Cuando mayor era la exposición en el dormitorio de la madre, mayor son los casos de autismo. O sea que por lo menos que nos permitan dormir, ¿no es cierto?, sin radiación.
eso ya sería un beneficio muy grande. Y aquel que necesita comunicarse, bueno, que use una línea normal o que se conecte a través de un cable, ¿no es cierto? O sea, pero no tiene sentido esto de que esté permanente, día y noche sin parar. No, no, pero es que yo he ido por la ciudad, que a ver si tengo un tiempo y hago un vídeo, y todos los wifi de todos los estamentos, como pueden ser bibliotecas, bancos, empresas, colegios, etcétera, 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 están conectados día y noche. Simplemente para que los conserjes o guardias de seguridad se puedan estar distrayendo con el teléfono móvil. Y eso, en la cuenta de energía que tiene eso para un país, es enorme y bárbaro. Nadie Exacto. piensa en este tema. Y el consumo, ese Exacto. consumo de energía produce directamente cambios en el efecto climático, digamos, ¿no es cierto? El derroche de energía no es gratis. Exacto. El derroche de energía produce un aumento del efecto invernadero. Y bueno, y eso es otro de los problemas con los cuales tenemos que luchar. Así que bueno, saquemos conclusiones concretas y tratemos de actuar, de en todos los países ponernos de acuerdo para exigir, no pedir, exigir que se cumplan las normas internacionales. Habría que hacerlo, ¿eh? Eso es interesante. Exigir que los colegios médicos, las sociedades médicas, lean de alguna manera los trabajos científicos, porque hay cosas que se pueden además diagnosticar, ¿no es cierto? O sea, la baja en la melatonina o la coagulación de los eritrocitos se puede incluso in vivo, o sea, desde afuera, determinar. O sea que para eso es necesario que los médicos estén calificados y capacitados. Así que tenemos que de alguna manera difundir esta información, como tú lo haces tan bien, Juan. Hay que difundir esta información, hay que poner en conocimiento a los médicos y hay que exigir a las autoridades que se cumplan los criterios de radioprotección de la misma forma que se cumplen con las radiaciones ionizantes. Si no, estamos discriminando. Los trabajadores de la radiación ionizante están protegidos. Los trabajadores de la no ionizante no lo están. No, claro. No hay absolutamente ningún criterio. A pesar de que las radiaciones no ionizantes, como ya dijimos hace un rato, son 10.000 veces más, tienen un potencial cancerígeno 10.000 veces mayor. Y además también aumentan los efectos, potencian los efectos de las radiaciones no ionizantes. O sea que esto tendría que estar prohibido en los hospitales, donde hay enfermos de cáncer. Y aquel que se hace un estudio radiológico, tomográfico, lo que sea, o que se hace radioterapia, tiene que estar totalmente prohibido la exposición a los efectos, a las radiaciones no ionizantes, porque eso potencia los efectos. Que eso tenemos que conseguirlo, tenemos que ponerlo como resultado, digamos, de esta reunión, ¿no es cierto?, tan importante que tú has organizado, para que nos pongamos todos de alguna manera de acuerdo en las medidas que hay que tomar en cada país, porque estas medidas hay que tomarlas en todos los países para proteger a las personas y en particular a los chicos, las mujeres embarazadas y las personas electrosensibles, que son más de alguna manera vulnerables que nosotros. Y cada vez hay más, y cada vez hay más. Exacto, y esto está aumentando cada vez, las personas electrosensibles cada vez son más. Y si ahora, además hay que respetar normas, que son las normas no del ICNIRP, sino del INIRP. INIRP, que es el organismo europeo, que ha hecho unas normas que son mucho más razonables y que tratan de que las dosis
no produzcan efectos inmediatos en la gente. Y tenemos que respetar lo que dice el grupo técnico asesor del Parlamento Europeo, que también ha sacado un documento sobre el 5G que hay que tener en cuenta. O sea, que hay que leer lo que recomiendan los organismos internacionales. Pero también, discúlpame, lo que me estoy encontrando muchísimo es que dicen que no hay ningún estudio. La gente no para de pedir. Yo creo que vosotros tenéis en el CIPACEM, tenéis, digamos, un listado de estudios. A mí me gustaría hacer los más contundentes, que esto ya lo hablaríamos, para poder, a quien los pida, porque es cada vez más gente que me los pide. No, que eso es mentira, que no existen, no hay efectos. Señores, estos efectos, es que cuando presentas un estudio, las voces bajan, callan y se rascan la cabeza y diciendo aquí, esto es lo que hay que generar, es esa duda. Por eso que con tantos miles de estudios y el sorprendente este del año 95, que para mí es escandaloso, que hace más de 30 años ya se estaba advirtiendo de este tema y estamos en el 2025 y resulta que estamos en calzoncillos. Sí, exactamente. Mira, tú mostraste hace un rato el trabajo que se hizo en el año 95, que es un trabajo de Henry Lai y de Singh. Henry Lai sacó hace 2 o 3 años nada más un estudio sobre 200 trabajos, sí. 200 trabajos sobre animales, sobre células, sobre personas, sobre lo que tú quieras. Y bueno, ese trabajo está publicado, el de Henry Lai, donde muestra que hay efectos de todo tipo en todo tipo de organismos. Hay efectos en las plantas, ¿no es cierto? Cuando alguien dice, ¿cómo? Si no hay efecto, ¿qué pasa con las plantas que se secan las hojas justamente del lado donde está la antena? ¿Qué pasa? ¿Es un problema psicológico de las plantas, digamos, que se secan del lado? Esto es una cosa tan simple que cualquiera lo ve. ¿Qué es lo que pasa con los renacuajos? Los huevos de renacuajos puestos cerca de una antena a 200 metros, no muy cerquita, si a unos los proteges con una caja de espada y a otros no los proteges, resulta que los que están desprotegidos les pasa lo tremendo, la cosa, las fallas de alguna manera en el nacimiento. Sí, y los polinizadores, la falta digamos, de estos animalitos que hace que la naturaleza funcione y la cadena alimentaria funcione. Está desapareciendo en muchos lados. Exactamente. No pasa con todo. Y con las aves migratorias. Exactamente. Los gorriones, en fin, etcétera. Así que bueno, sigamos trabajando. Sí, sigamos trabajando. Te agradezco mucho, Rodolfo, tu increíble siempre aportación, que es siempre bienvenida y muy ilustrativa, por supuesto. Y bueno, pues hasta la próxima, y la verdad que me empodera el poder hacer un documento conjunto para esto, porque es que si no, es lo único que nos queda es pasar la información contrastada y verídica para que no nos sigan llamando filibusteros o alguna cosa por el estilo, y que de una vez por todas la gente empiece. Yo siempre digo a la gente, ¿cuántas toneladas de estudios necesitas para creértelo? Luego de enviárselo te dicen, no, es que este estudio no está contrastado por pares y tal, y esto también hay que explicarlo, porque mucha gente no sabe lo que es eso. Y claro, ahí veo que por ahí se nos va un poquito ese tema. Pero bueno, ya lo iremos hablando. Seguimos hablando. Un abrazo. Un abrazo muy grande.